Buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende el horario en el que me estén mirando. Bueno, yo también, como verán, estoy teniendo ciertas dificultades de ajustarme estrictamente a lo que programamos con el calendario inicial. Evidentemente esto nos atraviesa a todos, esta cierta dificultad para poder organizar el tiempo tal cual meticulosamente como lo pensamos en un principio. Bien, la clave está en no desesperar. Si me pasa a mí, por supuesto le está pasando a ustedes. Estamos todos conociendo lo nuevo. Para todos y todas, esto que se nos presenta tiene un grado de novedad y desde ya que las idas y vueltas, los logros, las frustraciones, son cosas de todos los días con las que nos cruzamos y con las que vamos y venimos todo el tiempo en lapsos y en intervalos y en lapsos de tiempo muy cortitos. Bueno, este video básicamente yo lo que quiero es encuadrar un poquito, tratar de ser lo más sintético posible. La semana pasada yo le subí un apunte por escrito delimitando los temas o los, si se quiere, los contenidos que me parecieron más pertinentes abordar en un segundo encuentro, si se quiere. Como ven, tampoco todo es tan lineal que en un día yo subo o yo deposito absolutamente todo el material, también para no atosigarlos a ustedes y para tratar de tener la mayor cantidad de insumos yo. Si de repente tengo que aclarar algo, reinventar algo, tratar de tomar también y considerar los comentarios, los mensajes que me llegan de ustedes, quizás a modo personalizado, que son varios, y sobre eso también recuperarlos y poder dar una devolución extensiva colectiva, por supuesto preservando el anonimato. Si me los hicieron llegar particularmente a mí, entiendo que no tienen la intención de que se explayen. Yo solo respeto, invito, por supuesto, no ninguna dificultad ni duda que me llegó en principio me parece que es algo que tenga que ser reservado y que no pueda ser compartido, pero en ese sentido la última palabra la tienen ustedes y es absolutamente respetable. Bien, para los que entiendo también, porque me han llegado mensajes y WhatsApp de que hoy mismo o en estos últimos días, de que recién ahora que están preocupados porque no pueden terminar de ponerse al día con los materiales los apuntes y las clases o los que estamos viendo o lo que estoy colgando yo en el grupo de Facebook del taller. También entendiendo esa dificultad y entendiendo que por supuesto la jerarquía al momento de trazar sus prioridades tienen que estar depositada en poder organizarse con relación a las demandas de las materias del ciclo introductorio. Recuerden que, como les escribí en el comentario, en las publicaciones y demás, yo enfatizo mucho el TBU institucionalmente es obligatorio para ustedes, es obligatorio para la universidad dotarlos de ese espacio. Vuelvo a ratificar, ¿sí? Es necesario para la universidad que ustedes tengan apropiadas las herramientas, los conocimientos que desde el TBU se administran, que desde las tutorías en general se administran, y también la idea es que sea constructivo para ustedes, ¿no? Independientemente de cuál sea el mecanismo de acreditación que diseñemos o que consensuemos puntual. Yo al fin del cuatrimestre voy a cargar las actas. Yo ya registré la gente que está presente, la gente que está. De hecho, esto también lo tuve que elevar a Secretaría Académica, hacer informes y demás. Quédense tranquilos y tranquilas
Por eso, en este sentido, también quiero agradecerles porque veo que se están apropiando, o sea, independientemente de esta cuestión, digamos, de la obligatoriedad, que como les digo existe, el sentido de la apropiación y el derecho lo están internalizando y lo están haciendo carne, lo veo permanentemente porque no dejan de consultarme, no dejan de participar, no dejan de aprovechar las actividades, no dejan de leer cada uno a su tiempo, por supuesto, lo que les paso. Así que la idea es más o menos seguir en la misma línea y avanzar de aquí hasta que termine el cuatrimestre. Recapitulando un poco la idea de la organización y de la distribución de los temas, vamos a seguir esta semana. Yo ahora les voy más o menos a explicar de qué va, más para los que no pudieron o no terminaron de familiarizarse o todavía les cuesta un poco acceder a una lectura tan extensa, porque entiendo que el apunte lo diseñé específicamente en función de lo que ustedes me fueron demandando y manifestando, es decir, hice un relevamiento específico de sus inquietudes y traté de darle un marco conceptual y prepositivo a esas inquietudes para delimitar esta clase, es decir, poder elaborar un material que a ustedes les sirva directamente. La problemática, digamos, transversal que pude identificar a través de sus testimonios es esta dificultad para poder, en principio, algo, valga la redundancia, transversalmente, que ocurre en todos los cuatrimestres y que le ocurre a cualquier persona que está accediendo y se está introduciendo en una institución que demanda ciertas pautas de acceso al conocimiento, de aprendizaje, de estudio distintas a las que habitualmente estaban acostumbrados. Todo ese proceso de familiarización ya en sí mismo es un proceso de aprendizaje, independientemente de los contenidos, actividades o prácticas puntuales que tengan que obedecer o resolver para las materias. Y a eso agregarle algo que también es común, independientemente de la modalidad y la coyuntura, el aprendizaje de poder administrar, de organizar el tiempo, de jerarquizar, de poder discriminar, de poder ponderar lo importante y descartar lo secundario, y sobre todo para aquellos y aquellas que vienen de un proceso en donde hace mucho tiempo a lo mejor que no están habituados, digamos, a una práctica sistemática, no de estudio, pero de dos de los componentes, de dos de los pilares fundamentales que hacen el estudio universitario, el aprendizaje universitario, que son la lectura y la escritura. No cualquier lectura y escritura, esto no voy a indagar porque están, estimo, mirándolo en detalle en las materias del ciclo introductorio, sino a las prácticas de lectura y escritura específicamente que responden al fuero o al discurso académico. Entonces, para aquellos que a lo mejor están alejados de eso, el vivir, el aprender a aprender, como les puse en el apunte, en la clase, es ya en sí mismo todo un desafío. Entonces, por supuesto que como les decía antes, las contradicciones van a aparecer, las incomodidades van a aparecer, pero van a ver cómo este proceso de a poco se va transformando en crecimiento, y la idea es que ustedes puedan contar con algunas herramientas, entendiendo que es difícil, que realmente, como les dije, yo el encuentro anterior y aún lo sigo sosteniendo, no existen técnicas para esto, no existen recetas para ser un buen estudiante, para ser un mal estudiante, sobre todo porque no somos homogéneos y porque nuestra situación tampoco es igualitaria, digamos, primero frente a la universidad, frente a las propuestas formativas, frente a los intereses que tenemos depositados, ya sea en la carrera, en las materias, y tampoco, por supuesto, es igualitaria frente al contexto. Los invito a que puedan leer el foro de presentación, que lo hicimos, que salió muy bueno, que me pareció muy enriquecedor,
los intercambios que pudimos tener, y también es una fuente para que ustedes miren que realmente cada uno de ustedes, si bien hay ciertos patrones y ciertas constantes que cada uno comparten, también cada uno presentan sus especificidades, ¿no? Y sus fortalezas y sus debilidades. Entonces esto hace que sea complicado, ¿no? Decirles, bueno, para ser un buen estudiante o para poder tener un rendimiento académico sustentable, o para poder aprender mejor, o para poder tener una administración eficaz del tiempo, se necesita esto y aquello. Porque ahí entra en juego digamos, un componente del cual ninguno puede escapar ni ahora ni nunca, que es la subjetividad, la construcción vivencial, la biografía, la trayectoria de cada uno. No obstante, intenté, porque creo que lo que y las conmueve mucho es que están con mucha incertidumbre, y sobre todo en muchos casos están atravesando un momento realmente muy alejado al que en principio esperaba, con el que esperaban cruzarse en un principio respecto de la universidad. Así que vamos a tratar de poner todos nuestros esfuerzos, como digo, no para impartir una receta estandarizada, sino para tratar de reflexionar y que esas reflexiones disparen en ciertas sugerencias, propuestas que ustedes, desde su autonomía, desde su decisión individual, puedan elegir si les son pertinentes, si no les son pertinentes, qué tomar, qué no tomar, también en función de cada una de las problemáticas que saben ustedes y que son conscientes de que se les están presentando. A lo mejor esta cuestión del tiempo no es un problema que tengan todos y todas, pero hay gente puntual que sí lo tiene y que realmente digamos, es la problemática que más los perturba y que más los obstaculiza. Bueno, vamos a tratar de ver de qué manera o qué herramientas poner en juego de forma reflexiva, como para tratar de que eso no signifique un obstáculo, un estorbo y finalmente un factor que nos pueda llegar a frustrar o a dar miedo, que es digamos es la única variable o la única emoción o sensación frente a un proceso nuevo como este, que nos puede llegar a paralizar, ¿sí? Entonces, yo lo que les publiqué son justamente algunas consideraciones acerca de las particularidades del aprendizaje de en la universidad, ¿no? Retomando esta cuestión que dijimos al principio, sabiendo qué es lo que se aprende en la universidad. Siempre es importante estar situados en tiempo y espacio para poder reflexionar y para poder elaborar herramientas y propuestas que nos sirvan en sentido práctico, saber dónde estamos, bueno, qué se pretende de nosotros, cuál es el tipo de discurso. Cuando hablamos de discurso, esto también lo estarán mirando en las distintas materias del ciclo introductorio, pero el concepto justamente lo que nos hace es iluminarnos, ¿no? Darnos aquella... darnos un poco de luz, esclarecer aquello que quizás desde los conocimientos o desde las palabras o con las que contamos previamente no podemos terminar de definir, no podemos terminar de saber de qué se trata. Bueno, cuando nosotros hablamos de que la universidad tiene un tipo específico de discurso, estamos hablando de que tiene una modalidad determinada mejor dicho, que tiene una convención, que tiene una serie de normas, de reglas, de pautas socialmente, institucionalmente aceptadas para poder instrumentar el lenguaje. Es decir, no se puede, básicamente partimos de esta premisa, comunicar el conocimiento que nosotros, o el aprendizaje que nosotros nos apropiamos en la universidad, de cualquier manera y a través de cualquier lenguaje. Y acá no me refiero estrictamente al vocabulario, porque esto puede confundirse con
de repente pensar y tener cargadas dentro de las representaciones que se trata de un conocimiento bien comunicado, es un conocimiento que emplea un lenguaje oscuro, un lenguaje esotérico, un lenguaje ligado a una expertise. Todavía no, porque acá nadie es experto y acá el vocabulario técnico, en todo caso, ustedes todavía no se tienen que aferrar a la cuestión del vocabulario. El lenguaje es mucho más que el vocabulario, ¿sí? Son entonces aquellas convenciones, aquellos acuerdos que tiene la universidad para, y que a nosotros nos dicen, nos direccionan, nos condiciona la forma en la que nosotros comunicamos el conocimiento. Esa es la clave, por lo menos del ciclo introductorio, por lo menos de las materias que ustedes están atravesando en este momento. Y sobre todo, también, después me van a contar un poco en una publicación, va a ser la clave que ustedes los va a orientar para tener una, no me gusta esta palabra, pero la voy a tener que usar, un buen o mal rendimiento en las instancias, digamos, procesuales de evaluación y también en las instancias puntuales de evaluación, como pueden ser los parciales, trabajos prácticos calificatorios, digamos, en donde ya entra la cuestión numérica ahí a jugar. Después vamos a estar hablando de eso. Entonces, a lo mejor ustedes se cruzan en principio con una actividad, con un texto, y piensan, imaginan que estudiar todavía o aprender está asociado a la memorización, o cuando nosotros hablamos de la apropiación, ¿no? Que es algo que lo repetimos mucho, la apropiación, la asimilación de los saberes, a esta cuestión de memorizar qué es lo que dice el texto. No se trata de eso, en principio, no se trata de poder memorizar ni de poder dar cuenta de forma taxativa de la idea o del contenido de un texto, sino de poder comunicarlo conforme a estas convenciones de las que estamos hablando, que son convenciones que tienen que ver con el lenguaje y que son convenciones que tienen que ver con con la institución en sí misma. Y toda nuestra práctica de estudio, es decir, cuando nosotros nos ponemos a estudiar, nos ponemos a resolver una actividad y pensamos, bueno, de qué manera, qué priorizo, a dónde voy, qué leo, qué no leo, qué selecciono, qué desestimo, el horizonte es este. El horizonte es aprender a comunicar lo que se me está solicitando que comunique. Por ello, en principio, voy y vuelvo, ¿no? Todo esto igual está en el apunte, voy y vuelvo en función de esta conversación imaginaria que podemos llegar a tener, pero que imagino preguntas, inquietudes y demás. La lectura de las consignas es fundamental, es la materia prima. En función de las lecturas de las consignas, en función de las lecturas de las preguntas, es lo primero que ustedes tienen que leer e interpretar y entender las consignas. En caso de que ustedes no entiendan las consignas, no les queden claras las consignas que el docente o que la propuesta de la materia les administra, les imparte, lo tienen que consultar, porque las consignas son los vectores, son las claves a través de con las cuales ustedes tienen que ir a los textos, hacer estos ejercicios, si se quiere, de metacognición de los que vamos a estar hablando ahora. Pero en principio, leer las consignas. Una vez que yo leo y tengo en claro las consignas, ahí voy al texto o al material audiovisual o al dispositivo de soporte didáctico que se me presenta y voy a pensar qué ideas o qué saberes extraer de allí en función de las consignas que yo tengo que responder. Las consignas no son un condicionante en ese sentido, son facilitadoras. Por un lado, eso.
Quiero aclarar algo que también esto lo voy a dejar para hablar bien en lo que ya sería el próximo encuentro, que lo vamos a estar, yo voy a estar colgando la semana que viene. Estimo que ya, vuelvo a decir, se aproximan las instancias de evaluación. Entonces puntualmente yo les armé un PowerPoint que lo voy a subir a modo de tutorial abordando, digamos, dándole tratamiento a lo que puede ser las estrategias de interpretación de consignas de una instancia concreta de evaluación. Pero que también ustedes piensen que las evaluaciones en principio van a preservar la naturaleza de lo que vienen trabajando hasta el momento. Es decir, nadie les va a salir con un martes 13. Si ustedes de repente leen una consigna que les parece y dicen, se quedan atónitos porque dicen, esto nunca lo trabajamos, ahí abstráiganse un poco y empiecen a rastrear porque lo trabajaron. Lo trabajaron. Por supuesto, no se van a cruzar con una pregunta exactamente igual a la que hicieron en una práctica o en una tarea o en un trabajo práctico, pero sí la estructura, la naturaleza de esa pregunta en una evaluación va a ser semejante a las que vinieron trabajando, y ahí engancho con otra cuestión fundamental que también les incluí en el apunte y que les hice mucho hincapié y que invito a leerlos, que es el programa de la materia también como otro instrumento, al igual que las consignas de trabajo, como otra guía facilitadora que ustedes sí va a servir, no ahora, sino siempre, para poder hacer este ejercicio de delimitación, de recorte, de jerarquización de contenidos, de conocimientos, que finalmente va a desencadenar en poder administrar de una forma más eficaz el tiempo del que disponen, que todos sabemos que es un recurso finito y que también la percepción nuestra va variando de acuerdo al contexto. Es decir, no es lo mismo la percepción del tiempo que podemos llegar a tener ahora que la percepción del tiempo que podemos llegar a tener en un contexto en donde nuestra rutina se desarrolla de una forma habitual y que de repente no están presentes ciertas preocupaciones u ocupaciones que ahora sí tenemos. Evidentemente, para la cuestión del tiempo, como paradoja de lo que se suele creer, yo pienso que una situación así no es benévola en absoluto. Es decir, a pesar de que uno puede decir, wow, cuento con un montón de tiempo, que estoy todo el día en mi casa, no tengo que trabajar, eso no hace, porque una cosa es el tiempo en general y otra cosa es el tiempo que a nosotros nos puede servir, que se nos puede presentar funcional. Si yo tengo las 24 horas del día, pero mi enfoque, mi preocupación está en que no estoy pudiendo laburar, o que mi rutina, o que me cambiaron el hábito y que todavía estoy invirtiendo también en poder acomodarme en una nueva cotidianidad, en una nueva relación con mi casa, en una nueva relación con mis dispositivos digitales. Todo eso es tiempo que quizás en el habitué, en el día a día, no aparece ese desgaste, y aparece ahora. Entonces esto de que ahora contamos con más tiempo es un mito. Esto les digo como para que no se angustien si de repente se chocan la cabeza y dicen, no puede ser porque estoy todo el día acá en casa y no puedo resolver la totalidad de las tareas. Vuelvo a lo mismo, incluyo la subjetividad, la vivencia, las construcciones, todavía llevan un mes apenas, estamos en un proceso de incertidumbre que es permanente, no sabemos cuándo, cómo y de qué manera todo esto se termina, se restablece, etc. Bien, parezco Claudio María Domínguez hablándoles, díganme por favor si es así, y me marcan, me dicen, Emiliano, el minuto tal, estás como medio oído, trata de volver a la realidad. Bueno, volvemos. Va, que en realidad nunca nos fuimos. Yo les anoté, utilicé una categoría de un sociólogo, ¿no? A mí me parece, vuelvo a la importancia, ¿no?, de las categorías, de esta cuestión de que a lo mejor nos iluminan cosas que queremos decir y no sabemos cómo decirlas. De Bourdieu,
como técnicas de trabajo intelectual y artes de organizar el aprendizaje. Es un sociólogo que se dedicó a reflexionar mucho justamente sobre el comportamiento, esto les hablo en los años 60, 70, sobre el comportamiento de las instituciones, y puntualmente de las instituciones universitarias y de la clase, digamos, que accedía, ¿no? Y de todo este sistema de normas que termina revistiendo simbólicamente, si se quiere, al estudiante universitario. Tiene varias obras ligadas a eso. Por supuesto, lo que yo les anoté en el apunte no es exactamente lo que dice Bourdieu, es algo que yo me apropié y que se los devuelvo a ustedes para que les sea, como les digo, pertinentes a las demandas que me estuvieron manifestando, que tienen que ver con esto de, bueno, ¿qué claves, en qué claves pensamos, ¿no? Esta cuestión de poder aprender a aprender en la universidad, qué es lo que tengo que tener en cuenta para poder, si querer, cumplir con todo lo que se me demanda como estudiante universitario sin volverme loco, sin volverme loca, y fundamentalmente en un contexto como este, ¿no? Donde rige lo inesperado, lo imponderable. Yo les anoté 4 tips, 4 cuestiones puntuales, 4 ejes sobre los que vamos a trabajar de distintas maneras, que se los voy a presentar, digamos, de distintas maneras para no aburrir. El primero es el tema de que creo que es algo que fuertemente los impacta, que tiene que ver con la posibilidad de formular preguntas en clave de dudas, de inquietudes, dirigidas a los interlocutores que tienen la responsabilidad, si se quiere, y el derecho de poder resolver y evacuar esas dudas, que son las docentes, autoridades, tutores, tutoras, demás. Yo lo que les anoté, los que tuvieron la posibilidad de leer el apunte, no es, vuelvo a lo que les decía al principio, una fórmula concisa respecto de cómo formular dudas, y el que no se adapta a esa forma, su duda o su pregunta no tiene ningún tipo de crédito o validez, sino que traté de darles digamos, herramientas como para que esa duda o esa pregunta que ustedes formulen sea entendible, y al ser entendible sea constructiva, tanto para el docente o la docente que la recibe y también para ustedes, porque cuanto más precisa, clara y circunscripta sea esa pregunta, la respuesta que ustedes pueden recibir va a ser mucho más iluminadora. Y ahí les puse varios ejemplos. O sea que en la universidad tratemos de evitar el decir no entiendo nada, o no entiendo nada acerca de tal tema, o no entendí nada del texto, o usar esta cuestión de cuando no entendí nada, porque no se entiende la nada, o sea, algo entienden, vuelvo a lo mismo. Son ejercicios implícitos. Es muy parecido al ejemplo que yo les ponía cuando de repente se pueden encontrar en un parcial con una pregunta que dicen esto es totalmente, no tiene nada que ver, con algo que ver tienen. O sea, pero esa relación la tienen que rastrear. Lo mismo ocurre acá. Ustedes van a un texto, van a un tema, algo entienden, porque ustedes inevitablemente tienen construcciones, representaciones, saberes previos sobre ese tema. Y si no los tienen puntualmente sobre ese tema, tienen saberes, conocimientos previos acerca de cómo aproximarse a un texto para por lo menos comprender la orientación acerca de una idea. Entonces, la nada no se entiende. Si ustedes le dicen al docente, mira, profe, no entendí nada, lo único que puede hacer el docente es volverlo a explicar. No está mal que lo vuelva a explicar, pero lo puede volver a explicar. Y si ustedes ya están con esa carga metida de que no entendieron nada, lo puede explicar de 20 maneras distintas y van a seguir con la idea de que no entendieron nada. Entonces,
las dudas, ahora estamos hablando puntualmente con relación al conocimiento disciplinar específico de dominio de una materia, ¿no? Pero esto, si quieren, lo podemos hacer extensivo si en algún momento también tienen una pregunta de índole administrativo, académico, institucional que hacer y que tienen que dirigir algunas autoridades, ya vamos a hablar puntualmente de eso. Lo mismo. Las preguntas traten de hacerlas, traten de tomarse el tiempo si realmente no les queda del todo claro, tienen un vacío acerca de un tema en particular, de tomarse el tiempo para poder formular una pregunta que sea entendible y que ustedes, al darse cuenta de cómo está redactada esta pregunta, ya saben o puedan predecir que van a recibir una respuesta que realmente les sirva. Que realmente les sirva en el sentido de que realmente responda a esa pregunta y a esa inquietud. Es algo muy común esto de decir, sobre todo al principio, me cansé, no entiendo nada. Yo ahí les puse varios ejemplos relacionados con matemática, relacionados con introducción al conocimiento en ciencias sociales, relacionado con LEA. Léanlo a su tiempo, vuelvo a decir. Un segundo eje dentro de estas claves, digamos, que es, como les hablaba, es algo que me parece que es lo que me han llegado como una consulta muy habitual. Esta dificultad para discriminar lo prioritario de lo accesorio. Que esto está íntimamente ligado a algo que en principio parece imposible, pero con la práctica se van a dar cuenta que es mucho más viable de lo que parece, que es la predicción de los criterios de evaluación de la materia. No vamos a hablar del docente, vamos a hablar de la materia, sobre todo en el ciclo introductorio, porque también, ya como les dije, y como habrán sabido, porque habrán leído o se los habrán comunicado sus docentes, las materias del ciclo introductorio no las diseña cada docente de